vamos a hablar de oncología y vacunas. ¿Qué cuidados debemos tener si estamos atravesando una quimio, nada más y nada menos? Doctor Adolfo Capó, ¿cómo le va? Buen día, qué gusto tenerlo aquí en el programa. Buen día, Coco. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué dice? El Bien, gusto es muy mío. bien. Muy bien, aquí estamos con varias preguntas. Majo, Marina, Rodolfo, en nuestra mesa de trabajo. Se desprenden varias preguntas del mismo tema, pero la primera nos pareció y básica es ¿qué cuidados debe tener una persona que está atravesando un proceso oncológico, quizá quimioterapia mediante, con respecto a las vacunas que le han sido suministradas? Bien, a ver, con respecto al cáncer y vacunas, tenemos que separar dos condiciones que son absolutamente diferentes. Una son las vacunas como parte del tratamiento del cáncer, esto es específicamente las vacunas contra HPV, que ya están dentro del calendario de vacunación en el país, que son con el objetivo claramente preventivo de cáncer del cuello uterino, y las otras son las vacunas en general en pacientes oncológicos que no tienen que ver directamente con su condición o con una condición tumoral. Doctor, En ese aspecto, que creo que es a la pregunta que viene a referir y seguramente tiene que ver con lo que hoy está en vigencia, que es con relación al coronavirus, los pacientes oncológicos, sobre todo aquellos pacientes inmunocomprometidos, son pacientes que tienen obviamente un mayor riesgo de padecer coronavirus, como con cualquier otro tipo de infección. Ajá. Estos pacientes, por otra parte, pueden llegar a tener una evolución más compleja que la de los pacientes habituales. Fundamentalmente, tenemos que tener en cuenta aquellos pacientes que tienen un compromiso de un órgano donde además COVID puede llegar a generar impacto. Ejemplo concreto sería pulmón, por ejemplo. En este doctor, aspecto, perdón. disculpe, ¿podemos pedirle si se acerca un poquito más al dispositivo? Así lo escuchamos con mayor detalle, Sí, porque nos cuesta un poquito. Si se puede acercar un poco al dispositivo, a ver si el micrófono capta sí, mejor su voz. claro. ¿Ahí me escuchan mejor? Un poquito Intentemos, mejor. intentemos. Sí, perfecto. No sé dónde quedé, pero concretamente el tema es que los pacientes oncológicos, decía, sobre todo los inmunodeprimidos, son pacientes que tienen un mayor riesgo de padecer cáncer. En este aspecto, son pacientes además con una fragilidad mayor, sobre todo aquellos donde el tumor involucra estructuras donde el COVID también podría afectar, como por ejemplo el cáncer de pulmón con afectación pulmonar de COVID. Claro. ¿Y Esa cómo? condición obviamente genera un mayor riesgo y posiciona al paciente frente a un riesgo concreto de vida. En este aspecto es claro que aquellos pacientes vacunados han tenido significativamente menor riesgo de padecer la enfermedad y Ajá. aquellos que la han padecido han tenido significativamente menor riesgo de desarrollar complicaciones en relación a la enfermedad. De modo que es sin lugar a dudas aconsejable la vacunación para este tipo de pacientes. Y el otro preconcepto que existe es si existe alguna limitación entre colocar la vacuna COVID en pacientes que están siendo sometidos a tratamiento oncológico. Hay que tener en cuenta que esta vacuna, a diferencia de alguna otra vacuna para otra condición, no está generada ninguna de las subvariables que existen, ninguna está generada con gérmenes vivos atenuados. De modo que no hay contraindicación formal para la colocación de ninguna de estas vacunas y de hecho nosotros alentamos la vacunación aún en aquellos pacientes que están siendo sometidos a tratamientos oncológicos, sobre todo tratamientos quimioterápicos. ¿Cómo ha influido la pandemia? ¿Qué números tienen? ¿Qué estadísticas en cuanto a la detección
de casos, digo, por la pandemia, ¿cómo ha influenciado? Sí, en realidad, la verdad es que la incidencia de cáncer tiene muy pocas variables y hay un crecimiento sostenido de cáncer. Entonces, un dato que yo creo que es extremadamente importante son los de la Organización Mundial de la Salud, donde queda claramente establecido a partir de análisis de proyección epidemiológica Sí. que en los próximos 20 años aumentará la incidencia de cáncer en un 60%. 60%. De modo que es una patología claramente en evolución, muy lejos de tener una solución definitiva y por lo contrario va a ser creciente. Doctor. Lo que sí hemos encontrado... ¿Perdón? Sí, disculpe que lo interrumpa, ya lo dejo continuar, pero me parece importante lo que acaba de decir, que en 20 años lamentablemente van a crecer los casos un 60%. No quiero dejar pasar esto que me parece importante que acaba de decir. Ese dato es un dato de la Organización Mundial de la Salud, de modo que está basado, insisto, en análisis de proyección epidemiológica. Doctor, pero, perdón, ¿cuáles pueden ser las causas de ese aumento? En realidad, el cáncer es multicausal, de modo que las razones son muy variadas. Sin lugar a dudas, una de las razones más importantes es el aumento de la proyección de vida. Mientras más vivamos, más riesgo tenemos de padecer cáncer, y de hecho, a partir de los 60 años de edad, las chances de padecer cáncer se triplican. De modo que mientras más longevos seamos, más chances de padecer cáncer tenemos. Este es uno de los factores más importantes, ¿no? Doctor, quería preguntarle cuánto incide el estrés que ha causado esta pandemia y esta enfermedad en la enfermedad del cáncer y en este despertar quizás de nuevos casos, porque tengo entendido que el estrés es un factor determinante, por comentario de algunos médicos, al momento de declararse esta enfermedad. Sí. Bueno, en realidad, si me permite, termino de contestar la pregunta que me hicieron recién, y es el hecho de que no vemos más casos de cáncer, sino que lo que hemos visto, lamentablemente, es más casos de cánceres avanzados. O sea, como que este impasse en la asistencia fuera de COVID ha condicionado el hecho de que muchos pacientes dejaron de hacer controles, entre ellos controles preventivos, y sí estamos teniendo casos más avanzados que los que habitualmente en etapa prepandémica sucedía. Esto es algo sobre lo que tenemos que reandar camino, ¿no? Una vez que la condición pandémica atenúe su agresividad, deberemos retomar el camino no solamente para el cáncer, sino para todas las enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiovasculares, la diabetes y por supuesto el cáncer. ¿Y el estrés? El estrés es uno de los... ¿Perdón? El estrés, decía. Sí. El estrés es uno de los condicionantes, pero no es un único condicionante. Una de las características que tiene el desarrollo de las enfermedades oncológicas, más allá de las variables hereditarias, donde no responden a factores externos, sino a condiciones inherentes a nuestro material genético, los factores externos tienen que tener como característica el hecho de ser múltiples y sostenidos en el tiempo. O sea, no hay un episodio que nos genere un cáncer, sino es una acumulación de circunstancias sostenidas en el tiempo. En ese aspecto, a ver, nuestra forma de vida occidental no es precisamente la más sana en cuanto a dieta, en cuanto a estrés, en cuanto a factores ambientales. Pero doctor,
¿Cuánto hay de cierto, me sumo a la pregunta de Rodo, esto que habitualmente se dice, digamos, entre nosotros? Descarga porque te va a dar algo, digamos. El cuerpo habla, esas emociones que uno calla, los malos tragos, los malos ratos, el dinero que no alcanza. ¿Cuánto hay de cierto que eso puede desencadenar en el cúmulo de los años, digamos, en una enfermedad, en un cáncer? ¿Eso es real o es mito? Insisto, a ver, sí es parcialmente real. El cuerpo habla de distintas maneras, ¿no? Nos engripamos más fácilmente, hacemos cuadros de problemas de hipertensión o problemas cardíacos con mayor facilidad. Y si sumamos esos factores, Sí. también podemos desarrollar cáncer. Pero esto no es una condición limitada al cáncer, son los factores que están condicionando esta nueva pandemia, que son las enfermedades no infecciosas crónicas, ¿no? Insisto, enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la diabetes o eventualmente el cáncer. Doctor, ¿cómo sería entonces la prevención? Como 5 tips de prevención. Sé que usted habla mucho de caminar, que es uno de los grandes consejos que da, de la alimentación, por supuesto, pero ¿se puede prevenir el cáncer? Sí, absolutamente sí. A ver, hay medidas que son de prevención primaria, se llama, o sea, aquellas cosas que tenemos que hacer para no enfermarnos, y hay medidas de prevención secundaria, que son aquellas cosas que tenemos que hacer para identificar en etapa temprana un cáncer que nos permita encarar un tratamiento con intención curativa. Y la verdad que cumplimos bastante poco desde lo social con ninguna de las dos pautas. Las pautas de prevención primaria son básicamente el mantener una actividad física regular, el mantener una dieta equilibrada. Dieta equilibrada no significa una dieta selectiva, significa equilibrada. Necesitamos por supuesto, una mecánica de vida más o menos ordenada. En cuanto a la actividad física, por supuesto, es fundamental como la dieta. Y en cuanto a la prevención secundaria, está referida a las medidas, como les decía, de diagnóstico temprano. Esto es la mamografía regular, la ecografía, el Papa Nicolau a determinadas edades, que hacen que podamos hacer diagnósticos tempranos de patologías que tienen chances curativas si son halladas en etapa temprana. Sí. En esto tenemos un poco de responsabilidad todos. Sí. Y cuando me refiero a responsabilidad de todos es los médicos en nuestro rol preventivo debemos tener ingresado en nuestra mente las necesidades que necesita de acuerdo a la edad de los estudios, Sí. y Doctor. la población hacerse eco de estas necesidades y también ser participativos con respecto a estas medidas. Cortito digo, nos cuesta entender, hablo por nosotras, por las mujeres, el hacerse los estudios todos los años. Días atrás alguien me decía, hace 6 años que no me hago una mamo o una ecografía mamaria. Digo, no lo podía creer, o sea, estamos todo el tiempo diciendo es mínimo una vez al año y entiendo que hay miedos, entiendo que no es cómodo, entiendo que a nadie le gusta ir al médico, digamos, no es que digo, hay que ir, pero nadie va contento por la vida, alegre y diciendo médico, a hacerse estudios, la verdad que no es algo tan grato, pero mujeres que te dicen 6, 10 años que no me hago un control, o sea, no se puede creer, la verdad, no se puede creer. Sí, esta es una condición que no está referida a ningún estrato social. Esto es transversal, ¿no? En cuanto a los estratos sociales, y creo que eso es fundamental para arribar a buen puerto en cualquier acción.
Claro, ¿no? y con los Entonces, varones pasa otro tanto también. Doctor Capó, la ciencia... absolutamente. De hecho, los hombres son incluso más reacios que las mujeres a la consulta médica. Sí, sí, sí. Doctor, la ciencia se ha movido rapidísimo en este tiempo de pandemia para encontrar vacunas rápidamente, muy rápido, quizá más rápido que en otros momentos de la historia de la ciencia. ¿Pasa lo mismo con el cáncer o se sigue sosteniendo los mismos tratamientos de hace muchísimo tiempo y se ha parado con la investigación? En realidad, la oncología está en una etapa de cambio absoluto de su mecanismo de pensamiento y su mecanismo de acción. Ajá. De hecho, probablemente en los próximos 15 años, la quimioterapia, que es el concepto que uno tiene como tratamiento Sí, del cáncer, Sí. probablemente no exista o esté acotado a muy poquitas acciones. Y esto tiene que ver con que la oncología es uno de los ámbitos de mayor investigación, y no solamente de mayor investigación, sino de mayor desarrollo. Hace años atrás había un espacio muy grande entre la investigación básica y la investigación y la aplicación clínica de los tratamientos, espacios sí, que podían durar años. Sí. Hoy en día, a partir del avance masivo del estudio molecular de los tumores y de la biología, es que se identifican marcas moleculares para las cuales se pueden desarrollar medicamentos de acción ultra específica. ok. De modo que sucede muy frecuentemente que incluso hay una superposición entre la investigación básica y el desarrollo clínico de estos medicamentos, ¿no? Claro. Doctor, A ver, sí. sí, y frente o a la par de la medicina convencional, digamos, está también mucho de la medicina alternativa. Mucha gente por ahí pierde tiempo o invierte tiempo, depende de cómo se vea, en tomar caminos alternativos antes de llegar a los tratamientos ya probados. ¿Usted qué opina al respecto? Sí, en esto hay varios conceptos a tener en cuenta. Tener en claro es que una alternativa de algo es un equivalente. ¿De Ajá, acuerdo? Si no es un equivalente, no es una alternativa. En todo ok, caso, será Claro. una medida no convencional. clarísimo. ¿De acuerdo? Esto es el primer punto a considerar. El segundo punto a considerar es que la medicina convencional está basada en lo que se llama medicina basada en la evidencia. Esto Sí, es evidencia científica que avala un determinado resultado. Mientras que los métodos no convencionales están basados en la evidencia testimonial. La evidencia testimonial es: a mí me sirvió, le sirve a todo el mundo; a mí no me sirvió, no le sirve a nadie; me sirvió, me sirve a todo el mundo y para todo. Entonces, estas cosas pueden llegar a ser, más allá de que pueden llegar a ser de muy buena voluntad, hay, por supuesto, métodos no convencionales claramente econométricos que no tienen nada que ver con la buena voluntad, como podía ser en algún momento. Recuerdan ustedes los gorgojos que los pacientes se los sí, pasaban se regalaban entre pacientes, exacto. y métodos claramente que perseguían un beneficio económico y no un beneficio terapéutico. También ustedes manejan ese tema claramente. Básicamente, de lo que hay que cuidarse en esto es de que no todo lo inocuo es tan inocuo como uno imaginaría. Un ejemplo concreto es que en determinados tratamientos nosotros debemos prohibir el uso de pomelo. Ustedes dirán: pomelo. Sí. Sí, Bueno, sí, pomelo tiene alguna interacción con determinados medicamentos. Imaginémonos, si estamos hablando de pomelo, lo que puede llegar a ser un mix de condiciones
que tienen componentes que por ser naturales no dejan de poder tener interferencias, y esto, lejos de generar un beneficio, podrían generar un perjuicio. Claro. Y pienso en cuántos En alimentos también habría que tener cuidado. Digo, o sea, usted mencionó el pomelo, pero digo, ¿cuántos ¿Cuántos no otros? sabemos? ¿Cuántos no sabemos, doctor, también? Bueno, tal cual, ese es el punto, ¿no? Que hay que ser muy cuidadoso en ese aspecto y no confundir lo sano, digamos. Claro. Esto hay que ser muy cuidadosos en esto, y de hecho una de las ramas que más está evolucionando dentro de la medicina es la nutrición, ¿no? Doctor, Doctor. sí, Sí. No, quería hacer la última para cerrar, Mari, pero sí. No, está bien. adelante si querés. Sí, sí, Es nada más que las vacunas para los pacientes oncológicos, entonces deben colocársela, no hay ningún problema con que sean pacientes inmunosuprimidos. Todo lo contrario, deben vacunarse, reduce el riesgo de patología y reduce el riesgo de mortalidad. No hay contraindicación para la vacunación COVID para los pacientes oncológicos, sino todo lo contrario. Doctor, ahora sí, lo último para cerrar, ya que es una eminencia en el tema y lo queremos aprovechar. ¿Qué le diría a tanta gente que hoy está atravesando la enfermedad, que nos está viendo, teniendo en cuenta que la salud mental, que lo psicológico también en esto juega un papel muy importante? ¿Cuáles serían sus palabras para toda la gente que nos está viendo y está atravesando la enfermedad? Bien, yo creo que en esto todos estamos atravesando la enfermedad. Esto está justamente el concepto pandémico es este. No está enfermo solamente quien padece la enfermedad, sino que socialmente estamos todos involucrados en esta condición. No hay forma de solucionar un problema, o por lo menos no es fácil solucionar un problema si tenemos miedo. Lo que tenemos que tener es acción que responda a ese temor lógico que nos genera una pandemia. Por otra parte, nuestra forma de vida actual, corremos el alto riesgo de que existan futuras pandemias, ¿no? Tengan en cuenta que, la gripe española a principios del 1900 mató más gente que COVID. Sí. Y no se trasladaba a la gente como hoy en día. De modo que si hoy surgiera una gripe española, como la del principio del 1900, la situación hubiera sido infinitamente más grave que COVID. Y aquí no tiene que ver una locura de un murciélago, es una condición de evolución natural de los virus. De modo que no temer, no prejuzgar. La ciencia hoy tiene herramientas que son extraordinarias, que se actuó muy rápidamente. Probablemente mucha gente haya tenido temor y tenga todavía temor sobre lo rápido de accionar las medidas terapéuticas, pero esa acción es la que limitó el brote de ébola y salvó al mundo del brote de ébola años atrás en África, que podría haber sido tanto o más grave que COVID, y salvó millones de vidas en el mundo entero gracias a un proceso de vacunación de rápido desarrollo, con cosas que algunas no se conocían bien, pero que hoy están claramente superadas. A ver, el temor de determinada marca sobre el riesgo de trombosis, cuando hoy es conocido que el riesgo de trombosis de esa marca, de esa vacuna, es de 0,001 por cada 100.000 vacunas, y el riesgo de trombosis por COVID es del 15%. Estas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta y tener muy claro, no confundir las falsas noticias con la realidad científica. Muchas Doctor gracias. Capó, gracias, como siempre. Un gusto enorme hablar con usted. Gracias.
Gracias a ustedes y disculpen la mala comunicación. No, No hay problema. Muchísimas gracias. Gracias. Nos quedamos con Un esas gusto. últimas palabras. Hasta Un luego. gusto. Siempre. Gracias. Acción. Acción. Y el cáncer se puede prevenir y es curable. Sí.